buenas a todos, a todas, muy bienvenidos. Estamos, como siempre decimos, muy felices de seguir compartiendo, de seguir armando estos espacios, de continuar encontrándonos en cada una de estas propuestas de nuestra sede virtual, de ACOAG en Casa, junto con todo el equipo de Cultura. Estamos muy felices de armar una nueva propuesta junto a ustedes, así que como siempre les decimos muchas gracias por continuar acompañándonos, por estar ahí, y hoy tenemos una charla muy particular, y para eso le voy a pasar el micrófono a Rita Forastier, que es parte de la Comisión de Cultura de ACOAG, así que muy bienvenida Rita, ¿cómo estás? Hola, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a ACOAG en Casa. Hoy tenemos la charla tan especial sobre cómo obtener el pasaporte polaco, cómo obtener la ciudadanía polaca. Es parte de cultura también saber algunas tradiciones, así que voy a presentar primero a Andrés Rosansky, que es miembro del estudio Rosansky, es abogado, máster en Derecho de Boston University, USA, secretario y socio fundador de la Cámara Empresaria de Comercio Argentino-Polaco. Lo acompaña Noelia Quintero Szymanowski, que también es abogada, maestrada en RRII, la verdad que no sé qué es, así que Noelia nos vas a contar un poco ahora, y tiene un posgrado en Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Varsovia. Estuvimos charlando previamente un ratito en la charla sobre, quería que me cuentes, Noé, también, un poco de la cultura polaca. Entre esto de tan tradicional, yo acá tengo algo en casa, porque todas las familias tenemos un poco de Polonia, o sea, mucho más del 50% creo de la comunidad es polaca, así que los vamos a recibir a ambos con un vodka, y que nos cuentes un poquitito la tradición de tomar vodka en casa, de comer placki, y de todas estas cosas que son un poco más allá de lo que es lo legal, para que después nos empiecen a contar todo esto que es referente a cómo puedo obtener la ciudadanía polaca. Hay muchas cosas que son muy especiales y cada situación es particular y requiere, por lo tanto, una atención única, pero por lo menos todas las preguntas frecuentes que han enviado, que han sido muchísimas, van a ser evacuadas hoy, así que aprovechemos este espacio de ACOAG en Casa para que podamos saber más, y si tienen más dudas, si algo no fue respondido en la charla, por favor, tenemos el chat abierto, sigan escribiendo ahí las preguntas que vamos a tratar de dar respuesta a cada una de las necesidades. Bueno, los dejo en manos de Andrés y de Noelia, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias sí, con el vodka. Muchas gracias por recibirnos. Primero queremos agradecer especialmente a ACOAG en Casa por organizar esta charla que se ve que es muy interesante para todos y para nosotros también. Y bueno, vamos a tratar de hacerla lo más amena posible, porque sabemos que un jueves a las 7 de la tarde, después de la semana, los Zoom que ya habrán tenido durante el día, la gente está cansada, pero les vamos a contar todos, digamos, los requisitos y las preguntas frecuentes que se tienen a la hora de solicitar lo que es la ciudadanía polaca y posteriormente el pasaporte. Si les parece bien, primero me voy a presentar, porque si bien hay mucha gente que conozco en el chat, hay gente que no nos conoce. Voy a contar muy brevemente lo que hago y cómo me fui involucrando con lo que es Polonia. Después Noelia va a hacer lo mismo y vamos a empezar la charla en un minutito. Les comento, bueno, como decía Rita, yo soy abogado, descendiente de polaco, tengo pasaporte polaco, y empecé a trabajar con Polonia hace aproximadamente 15 años, cuando cayó en el caso, en el estudio, un caso de una persona que necesitaba recupero de propiedades en Polonia, porque como muchos de los que están acá somos descendientes de polacos que tuvieron que escaparse de la guerra dejando todo atrás, las propiedades y todo, y bueno, ahí fue cuando empecé a trabajar. Tengo un socio polaco hace 15 años, en el cual trabajé mucho tiempo en lo que es búsqueda y recupero de propiedades, algo que hoy en día prácticamente es imposible, por diferentes leyes, transcurso del plazo, del tiempo, pérdida de información. Pero a raíz de eso me convocaron para conformar la Cámara de Comercio Argentino-Polaca en el año 2012, soy socio fundador y secretario,
Y en base a eso, bueno, me empecé a vincular con empresas polacas, asesoramos a la única empresa polaca que hay instalada en la Argentina en Misiones, que es una empresa de luces LED. Ahí Rita, vos la conocerás. Y bueno, a partir de ahí digamos, tengo bastante vínculo con empresas polacas y con todo lo que refiere a Polonia. Viajé varias veces a Polonia. No hablo polaco más que unas pocas palabras que entiendo. Y bueno, a partir de ahí la conocí a Noelia en la Cámara y desde entonces estamos trabajando con estos temas. Y ahora justamente con la situación política y económica, el último tiempo hubo un rebrote de gente consultando sobre el pasaporte para estar listo por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces ahí fue cuando surgió esta posibilidad de hacer esta charla. No sigo más con esto, le paso la palabra a Noelia, así cuento un poquito sobre ella. Bueno, por supuesto les agradecemos a COAG por la invitación. Vemos que hay un montón de gente ansiosos por escuchar nuestra charla sobre ciudadanía polaca, así que estamos también muy contentos. La verdad es que no esperábamos tanta convocatoria. Y bueno, respondiendo primero a lo que decía Rita, la tradición de tomar vodka está muy arraigada y es parte de la sangre polaca, así que bienvenida Rita con la vodka, lástima que no tengo yo también acá, pero bueno, cuando vuelva para mi casa voy a buscar la botella que siempre está en la heladera. En polaco hay una frase, cuando alguien pregunta si querés tomar vodka, la persona normalmente responde chorego się pyta, se le pregunta al enfermo, ¿sí? Porque ¿quién va a rechazar una copita de vodka si no está enfermo, no? Entonces, la tradición es siempre recibir a alguien con vodka y con comida, por supuesto, hasta que no se llenen, no pueden salir de la casa. Por otro lado, bueno, obviamente conocí a Andrés ahí en la Cámara polaca, yo soy descendiente de polacos, mis abuelos maternos eran de Polonia, todavía tengo familia en Varsovia y también tengo familia en Belarus, y he ido ya como 5 o 6 veces, cada vez que puedo voy a Polonia, y últimamente también trato de ir a Bielorrusia a visitarlos. Hablo el idioma desde chica, y también perfeccioné el idioma en la Casa Polaca, lo que me permitió también acceder a una pasantía en el Parlamento Europeo, rentada por 3 meses, por ejemplo, con un eurodiputado polaco. Luego estudié en Polonia, hice un posgrado en Derecho de la Unión Europea, en idioma polaco, en la Universidad de Varsovia, así que si piensan que el derecho es difícil, el derecho en polaco es más difícil. Así que esas cuestiones me acercaron a la Cámara, donde dirijo algunos proyectos relacionados con la colectividad y también relacionados con los negocios. Así que bueno, eso básicamente. Bueno, ¿querés, Noli, empezar con el PowerPoint que armamos? Si quieren compartir pantalla. Bien. Bueno, la cuestión de la ciudadanía polaca no es sencilla, pero tampoco es muy complicada, ¿sí? Hay que tener en cuenta algunas fechas y algunos datos históricos que nos ayudan a entender un poco por qué algunas personas pueden acceder a la ciudadanía y por qué otras no pueden acceder a la ciudadanía. La primera ley de ciudadanía polaca es de 1920. ¿Por qué es recién en esta época que hay una ley de ciudadanía polaca? Bueno, la realidad es que Polonia dejó de existir en el mapa de Europa por 123 años. Entre 1795 y 1918 estuvo repartida entre Austria, Prusia y Rusia. Entonces, los que nacían como ciudadanos de esos estados. Por eso es muy importante tener en cuenta que las personas que salieron de Polonia antes de que entrara en vigencia la ley de 1920, salen como ciudadanos de otros estados y tienen muy pocas chances de obtener la ciudadanía polaca. Hay algunos casos que pueden, pero son bastante reducidos. Por eso esta fecha para nosotros es muy importante. Es una ley cuya vigencia va entre 1920 y 1951, con lo cual abarca a la mayor cantidad de casos que vamos a tener nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes
vienen en esa época. Ya después de 1951 hay algo de inmigración, pero la realidad es que no se compara con la que hay en el periodo de entreguerras. Algunos aspectos centrales de esa ley, y que son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar si nuestro antepasado perdió o no la ciudadanía, es que esa ley decía que solamente se puede tener una ciudadanía. Entonces, el ciudadano polaco que se naturalizaba o que obtenía la ciudadanía de otro estado, perdía la ciudadanía polaca, ¿sí? Vamos a ver después en las preguntas frecuentes algunos casos en los que no pierde la ciudadanía por naturalizarse, ¿sí? Pero la regla es que la perdía. Luego, entre las causales de pérdida de la ciudadanía era hacer el servicio militar en un estado que no sea el polaco, ¿sí? Eso daba la pérdida automática de la ciudadanía. Bueno, las mujeres no corrían mucha suerte, así que cuando se naturalizaban perdían automáticamente la ciudadanía polaca, mientras que los hombres tenían un poco más de suerte, y si estaban entre los 18 y 50 años de edad, como todavía eran aptos para el ejército polaco, Polonia entonces aún los trataba como ciudadanos polacos, ¿sí? Por más de que se hayan naturalizado. Era una excepción a la regla de que se puede tener una sola ciudadanía. También es importante tener en cuenta qué pasa con los hijos nacidos de ese ciudadano polaco, ¿sí? Si esos hijos eran nacidos dentro del matrimonio, ¿sí? Es decir, hijos matrimoniales, hasta 1951 obtenían la ciudadanía por parte del padre. Esto es muy importante cuando la que transmitía la ciudadanía era la mujer, porque si la mujer se casaba con una persona que no era ciudadano polaco, luego tenía hijos, estos hijos que nacían dentro del matrimonio adoptaban la ciudadanía del padre, entonces la mujer no le podía transmitir la ciudadanía polaca, ¿sí? Por otro lado, en el caso inverso, los hijos extramatrimoniales, es decir, los hijos nacidos fuera del matrimonio, adquirían la ciudadanía por parte de la madre. Eventualmente, si había un reconocimiento paterno, podrían también obtener la ciudadanía por parte del padre, ¿sí? Y uno de los puntos importantes acá es que la pérdida de la ciudadanía del hombre se extendía a la esposa y a los hijos menores de edad. Entonces, siempre tenemos que evaluar el caso atendiendo no solamente a la edad del ciudadano polaco, al hecho del matrimonio, sino que también al hecho del nacimiento de los hijos y la edad que tenían cuando se producen esos hechos, ¿sí? Estos hechos de los que hablamos son nacimiento, matrimonio, muerte, servicio militar. Esos son los hechos más importantes que hay que tener en cuenta y evaluarlos a la luz de cada una de las leyes. Ahora pasamos al próximo slide, por favor. Bueno, en 1951 la cosa se vuelve un poco más amena, más amigable para los que habían obtenido ciudadanía de otro estado. Entonces, recién a partir de esa ley, de esa fecha, uno puede tener más de una ciudadanía, ¿sí? Y esa ciudadanía ahora la podemos obtener o por el padre o por la madre, sin importar si son hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Tampoco se va a perder la ciudadanía cuando se naturaliza, ¿sí? Salvo que haya renunciado a su ciudadanía polaca, lo cual era bastante improbable porque era un trámite que llevaba mucho tiempo y casi nadie se ponía a hacer ese tipo de trámites, ¿sí? Tampoco se pierde la ciudadanía polaca por hacer el servicio militar. Entonces, como vemos, hay bastantes diferencias con la ley anterior, la de 1920, pero siempre tenemos que aclarar esto porque es importante, que los hechos que ocurren dentro de la vigencia de esta ley se va a aplicar esta ley, no la anterior. Y a los hechos que ocurrieron bajo la vigencia de la ley anterior, se les va a aplicar la ley anterior, no esta. Entonces no nos podemos beneficiar por la ley de 1951 por hechos que pasaron antes, ¿sí? Cada hecho con su ley. Bueno, después de la ley de 1951 hay otras leyes. Hay otras leyes de ciudadanía polaca, de hecho la más reciente es del 2012, pero no hay mayores inconvenientes ni
ni hay mayores reformas en cuanto a la forma de adquirir o perder la ciudadanía. Por eso no las hemos descrito, porque tampoco son relevantes, porque la mayoría de los casos que vamos a tener y que vamos a tener que evaluar son específicamente los casos del ciudadano polaco que migra, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las preguntas frecuentes. Bueno, esta es una pregunta que nos hace mucha gente. ¿Qué documentos se requieren? ¿Y qué pasa si solamente tengo documentación argentina o poca información? La realidad es que se requiere documentación polaca, es decir, emitida por el gobierno polaco para poder confirmar la ciudadanía, ¿sí? La documentación argentina no es suficiente. Es necesaria, sí, es necesaria, pero no va a ser suficiente. Vamos a necesitar, por ejemplo, algún pasaporte polaco del antepasado, ¿sí? Dentro del pasaporte mismo va a indicar que el antepasado era ciudadano polaco. Entonces, eso desde ya es prueba directa de que el ciudadano salió como ciudadano, de que el antepasado salió como ciudadano polaco de Polonia. También, otra documentación que nos puede ser útil para poder confirmar la ciudadanía es la libreta militar. Y si no tenemos eso, tenemos que buscar alguna otra información adicional o prueba indirecta, como por ejemplo que hayan estado inscriptos en el registro de habitantes estables de determinado pueblo, o que hayan tenido el derecho de pertenencia, si todo esto depende del lugar de donde hayan venido. Como les recordé, o sea, como les comenté al principio de la charla, Polonia, entre 1795 y 1918, deja de existir en el mapa de Europa y queda repartida entre tres. De acuerdo al lugar donde haya nacido nuestro antepasado, o donde se haya casado, donde haya vivido, vamos a necesitar distinta documentación porque se regían bajo distintos derechos. Noli, déjame aclarar, déjame agregar que íbamos a decir, que es importante que la gente sepa que la ciudadanía polaca se transmite ius sanguini. ¿Qué quiere decir por sangre? Eso significa que una persona nace polaco, o sea, cuando nace, ¿es polaco o no lo es? Se la transmiten sus antepasados, siempre y cuando no hayan perdido la ciudadanía en alguno de los casos que explicó y que va a explicar Noelia. Entonces, ¿qué documentación se requiere para el pasaporte? Simplemente que no lo es la realidad simple, pero lo que uno tiene que probar es que es polaco desde nacimiento. ¿Y eso cómo se hace? En primer lugar, determinar que el antecedente polaco, abuelo o bisabuelo, era polaco, y eso se acredita con la documentación polaca. Después hay que acreditar de que no se perdió la ciudadanía por alguno de los hechos que se mencionaron y que se van a mencionar. Y finalmente, lo que hay que acreditar es la filiación, digamos que uno es un descendiente de esa persona, y ahí sí va a ser con documentación argentina. Pero digamos, lo que hay que demostrar, por eso el trámite se llama confirmación de ciudadanía, porque uno confirma que es polaco, que lo es de sangre desde el momento que nace, o no lo es porque en algún momento se cortó la línea por algún hecho descrito, o que el familiar no era polaco, ¿no? Pero bueno, simplemente esa aclaración para agregar. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué pasa si tengo solo documentación argentina o poca información? Vamos a tener que realizar una búsqueda de esa documentación polaca que necesitamos para confirmar la ciudadanía. Muchas veces pasaba que nuestros antepasados tenían que tramitar, por ejemplo, la cédula en la Policía Federal, o tenían que sacar la jubilación, o tenían que tramitar la sucesión de alguno de sus padres. Y bueno, muchas veces dejaban la documentación original dentro de esos expedientes, o el mismo expediente de naturalización también puede contener documentación original polaca, o aunque sea copias. Y ya con las copias certificadas es suficiente como para poder agregar a la carpeta para la confirmación de ciudadanía. Entonces es importante rastrear no solamente
en Polonia, sino que también en Argentina. Argentina es una muy buena fuente de búsqueda de documentación e información de nuestros antepasados. Siguiente pregunta, ¿no? Bien. Andrés, ¿querés contestar la voz esta o querés que siga yo? Sí, lo mismo. Bueno, a ver, está medio contestado con lo que dijiste antes. La realidad es que con la partida de nacimiento solamente de tu abuelo no es suficiente y usualmente se requieren más documentación para probar que el antecedente era polaco y posteriormente la descendencia. No hay documentación exacta con la que uno, digamos, lo prueba. Uno puede, digamos, cuanto más información tengamos y consigamos, va a ser mejor. Después, obviamente, no se utiliza toda la información, pero sí la que es relevante para probar, digamos, la ciudadanía polaca del antecedente, que no se perdió, y la afiliación, digamos, de quien lo solicita. Bien. Siguiente pregunta. Bien, mis abuelos eran polacos, ¿puedo confirmar la ciudadanía? Sí, podés confirmar la ciudadanía siempre y cuando tengas documentación y los abuelos no hayan perdido la ciudadanía polaca. Como habíamos comentado antes, es necesario poder probar toda la línea hasta llegar al abuelo. Siguiente. ¿Hasta qué generación se puede tramitar la ciudadanía polaca? Lo que tiene de bueno la ciudadanía polaca, a diferencia de algunos otros países, es que la ciudadanía polaca se puede transmitir sin límite. No es que uno puede transmitirla a una generación o a dos, sino que al día de hoy, digamos, no existe límite para transmitir la ciudadanía. Existen ciertos países de Europa, o no solo de Europa, del mundo, que permiten la transmisión de ciudadanía hasta cierto grado y luego se corta. La polaca, por suerte, se puede continuar la transmisión. Exacto. Esta la contesto yo también, que es sencilla. Mis padres nunca confirmaron la ciudadanía. ¿Puedo hacerlo directamente o deben hacerlo ellos primero? Tuvimos varias consultas de gente que comenta que sus abuelos o sus padres no solicitaron la ciudadanía. Y ahora de repente quien quiere hacerlo son los hijos o los nietos porque quieren irse a estudiar o quieren viajar y les parece interesante tener el pasaporte polaco. Tranquilamente se puede hacer, digamos, salteando alguna generación directamente, por ejemplo, los hijos o los nietos. Así que eso no es ningún impedimento. ¿No le querés? Bien, la confirmación de ciudadanía se puede obtener por línea paterna o línea materna. Se puede obtener por cualquier línea, ¿sí? Actualmente hay que ver, obviamente, que la persona que esté haciendo esta pregunta no haya nacido antes de 1951, ¿sí? Siempre recordemos esto. 1951 es un año que marca un cambio importante en la legislación polaca y entonces tenemos que evaluar primero esto. Si es por línea paterna o materna, si nació antes de 1951 hay que ver la situación específica de esa persona. Pero si nació después de 1951 se puede obtener por cualquier línea y la realidad es que si nosotros tenemos abuelos o bisabuelos de cualquiera de las dos líneas, o si tenemos todos que han venido de Polonia, siempre es mejor tratar de conseguir toda la información, la documentación que se pueda, para poder evaluar cuál es la vía más apta, porque hay veces que alguna línea se corta o es más complicado conseguir documentación, entonces siempre está bueno que podamos encontrar a todos los antepasados polacos que haya para poder ver cuál es la más sencilla. ¿Puedo transmitirle la ciudadanía polaca a mi cónyuge? Esta también es una pregunta muy, muy común. En principio no se puede, o sea, no se puede transmitir por ser cónyuge. Eventualmente un cónyuge podría pedir la nacionalización, pero tendría que irse a vivir a Polonia y estar ahí, hacer un examen de polaco, así que en principio no es como en otros países por ahí sí, que uno se casa
y le transmite a su cónyuge la ciudadanía. En este no es el caso. Únicamente sería para los hijos. Bien, pero quería aclarar que de todas maneras el cónyuge de un ciudadano europeo tiene muchas ventajas. Entonces no es lo mismo ser cónyuge de un ciudadano de un tercer estado que ser cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea. ¿Sí? Si uno va a Europa, por ejemplo, ahora con todo este tema de la pandemia, si es cónyuge de un ciudadano europeo, puede entrar a Europa sin problemas. Entonces está bueno tener esto en cuenta. Sí, Noli, así. Bien, yo ya tengo la ciudadanía polaca y quiero pasársela a mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso es bastante más sencillo que tener que evaluar toda la línea del antepasado que vino de Polonia, ¿verdad? Porque eso ya fue evaluado en una carpeta anterior, o sea, en una presentación que ya se realizó. Y en este caso lo que hay que hacer es adjuntar la confirmación de la ciudadanía, que es por lo general una hojita blanca con unos sellos, donde dice que se confirma que fulano de tal es ciudadano polaco, y además hay que adjuntar la partida de nacimiento polaca transcripta, por lo general es una hoja de color verde. Con esto, más las partidas de los hijos y los DNI de los hijos, se puede confirmar la ciudadanía polaca de ellos. Se presenta, obviamente, todo con un formulario por cada hijo, ¿sí? Cada trámite es individual y es evaluado individualmente por el funcionario polaco, que decide si confirma o no la ciudadanía. Pero se tramita todo junto y todos se pueden aprovechar de esa carpeta del padre que presentó en su momento. Bien, mis bisabuelos emigraron de Polonia antes de la creación del Estado polaco independiente en 1918, puedo confirmar la ciudadanía. Estos son los casos más complicados, la realidad es que son muy pocos los casos que pueden acceder a confirmar su ciudadanía cuando han salido antes de 1918. Hay que ver de qué parte vinieron de Polonia y ver si hay alguna inscripción en los registros de ciudadanos estables, y también evaluar cuándo nacen los descendientes en Argentina o en el país que sea. Pero son los casos más complejos y requieren de un examen bastante puntilloso. Bien, mis abuelos nacieron en un pueblo que era parte de Polonia, pero ahora no lo es. ¿Puedo obtener la ciudadanía? Sí, por supuesto. Puede obtener la ciudadanía siempre y cuando, como dijimos, tenga documentación y no se haya cortado la cadena de la ciudadanía, ¿sí? Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las principales razones de pérdida de la ciudadanía polaca? Bueno, un poco estuvimos hablando de esto cuando presentamos la diapositiva de la ley de 1920, que es la más compleja. La realidad es que es una ley que tiene apenas 2 hojas y trata de regular una infinidad de casos, y muchas veces hay lagunas. Entonces esas lagunas se van llenando con interpretación administrativa y judicial. Nosotros estamos constantemente actualizados sobre las cuestiones porque muchas veces surgen nuevas interpretaciones sobre esa normativa, pero las principales razones por las cuales el ciudadano pudo haber perdido la ciudadanía polaca fue que haya realizado el servicio militar, ahí era pérdida automática, o que la mujer se haya naturalizado antes de 1951, ¿qué más? Que haya entrado en la función pública, así que haya ejercido un cargo público antes de 1951, eso también era pérdida de la ciudadanía polaca, ¿sí? Bien, mi abuelo se naturalizó argentino. ¿Esto significa que perdió la ciudadanía polaca? Bueno, depende. Depende, como bien dijimos, de la época. Acuérdense que 1951 marca el gran cambio, entonces si se naturalizó antes de 1951, hay que evaluar qué edad tenía el abuelo, si tenía entre 18 y 50 años, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, hay que evaluar qué edad tenía en 1951, ¿sí? Hay algo que se llama, que es algo bastante nuevo ahora, que es la ciudadanía temporal de los hombres, que justamente es este caso específico. Y también hay que evaluar qué edad tenía el hijo
que cuando se naturalizó, ¿sí? Porque recordemos que cuando el padre pierde la ciudadanía polaca, eso se extiende a la esposa y a los hijos menores de edad. Entonces, si el hijo tiene 18 años, ya no interesa mucho si perdió o no la ciudadanía el padre, ¿sí? Bueno, esto es un caso que lamentablemente a veces ocurre. Mi abuelo argentino, hijo de polacos, hizo el servicio militar antes de 1951. ¿Sí? Estos son los casos en los que el abuelo es argentino, nació en Argentina, ¿sí? No es que vino de Polonia, nació en Argentina, es hijo de polacos, pero hizo el servicio militar antes de 1951. Lamentablemente pierde la ciudadanía y no puede transmitirla. Y esto es porque para Polonia él ya era polaco desde el nacimiento. Entonces, al hacer el servicio militar, por más de que haya sido obligatorio, y por más de que él haya sido argentino y por eso hizo el servicio militar, y por más de que no supiera todo esto, la realidad es que perdía la ciudadanía y no podía transmitirla, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, como les advertí antes, la edad de los hijos al momento en que ocurre este hecho. Si el hijo es menor de 18, no puede ya tramitar su ciudadanía, la perdió junto a su padre. Si el hijo es mayor de 18, no nos interesa, ¿sí? Bueno, muchos preguntan por este caso. Mi abuela polaca se casó antes de 1951, perdió la ciudadanía. Depende, ¿sí? Depende, tenemos que evaluar qué ciudadanía tenía el cónyuge, ¿sí? Hay estados que dentro de su reglamentación sobre ciudadanía contemplaban la adquisición automática de la ciudadanía por parte del cónyuge. Entonces, si por ejemplo una italiana se casaba con un polaco, adquiría la ciudadanía polaca por matrimonio, ¿sí? Automáticamente. Lo mismo podía pasar, por ejemplo, con la ciudadanía alemana o con algunas otras ciudadanías por lo general europeas, ¿sí? Pero no es el caso del ciudadano argentino. Si la abuela polaca se casaba con un ciudadano argentino antes de 1951, la abuela polaca no perdía la ciudadanía porque la ciudadanía argentina no se adquiría automáticamente. Había que hacer todo un trámite, había que cumplir ciertos requisitos de residencia, de manutención. Entonces, en realidad la mujer polaca no perdía la ciudadanía por casarse con un argentino antes de 1951. Pero esto es relevante solo para los hijos nacidos después de 1951, ¿sí? Recordemos, volviendo a la primera diapositiva, que los hijos que nacían dentro del matrimonio antes de 1951 adquieren la ciudadanía por parte del padre. Entonces, por más de que la abuela no haya perdido la ciudadanía, no la puede transmitir a los hijos que nacen dentro del matrimonio antes de 1951. Y estos son casos que suceden. En cambio, si un hermano nace después del 51, ese sí puede obtener la ciudadanía polaca. Entonces ahí hay casos en los que tenés hermanos que obtienen y otros que no pueden obtenerla. Esta es una pregunta que tuvimos hace muy poco de un amigo que ya tenía el pasaporte polaco, de hecho hace 10 años que tenía el pasaporte polaco, y cuando lo fue a renovar, le dijeron en la embajada, no, señor, a usted le falta la confirmación de ciudadanía. Y eso puede ocurrir porque anteriormente no pedían la confirmación de ciudadanía, sino que simplemente otorgaban el pasaporte. O sea, no se hacía todo este estudio del antecedente del familiar y de la ciudadanía del familiar. Entonces, simplemente le otorgaban el pasaporte. Ahora, cuando lo fue a renovar, le pidieron la documentación relevante para hacer la confirmación, así que él tiene que hacer todo el trámite como si fuese desde cero para obtener primero la confirmación y posteriormente el pasaporte. Esta es una pregunta también que hicieron hace poco y acá en el Zoom la enviaron. Y gente preguntó que si uno es ciudadano polaco, si es obligatorio, por ejemplo, hacer el servicio militar, o tiene que pagar impuestos en Polonia, o si está obligado a votar. La realidad es que ninguna
de estas situaciones son obligatorios, o sea, no tiene que hacer el servicio militar, no debe pagar ningún impuesto, salvo que se vaya a vivir a Polonia, y en ese caso tendrá que pagar al igual que cualquier ciudadano de un país, ¿no? Y votar es optativo. Si quieren votar, votan, si no, no, se puede ir acá en la embajada, pero no es obligatorio. Esta también es una pregunta que es recurrente, si es posible hacer el trámite en la Argentina y o en Polonia. Es posible hacerlo en Polonia, de hecho nosotros hasta hace poco los turnos en la embajada eran realmente muy complicados de conseguir por diferentes razones, entonces directamente se pueden presentar en Polonia. Hay que tener en cuenta que hay veces que tienen algún gasto extra porque, no sé, el envío por DHL o FedEx ya de por sí cuesta $80, $100, y algún gestor en Polonia, pero es posible hacerlo. Hoy en día está más ágil y sí tenemos la posibilidad, dependiendo del caso, de hacerlo tanto acá como en Polonia. Están las dos opciones y los podemos recomendar según el caso concreto, ¿no? Bueno, sigo, Nori. Ya tengo la confirmación de ciudadanía, quiero sacar el pasaporte. Bueno, una vez que uno obtiene la confirmación de ciudadanía, el próximo paso es solicitar el pasaporte. Ese es un trámite que es personal, ahí lamentablemente no podemos intervenir. Tienen que sacar turno en la embajada, en el consulado, para presentarse con toda la documentación que es la confirmación de ciudadanía, la hojita verde que es la transcripción del certificado de nacimiento en polaco, más toda la documentación que le piden, una foto muy particular que hay que sacarse, etc. Y ahí lo hacen. Pero eso es un trámite personal que lo tienen que hacer directamente en la embajada. Noli, decile. Bien. ¿Qué beneficios tiene obtener la ciudadanía polaca? Bueno, esto es una muy buena pregunta y por suerte son muchos los beneficios y bastante pocas las obligaciones. Entre esos beneficios, poder trabajar, poder estudiar en toda la Unión Europea, pueden abrir una cuenta bancaria en Polonia, por ejemplo, pueden viajar a Estados Unidos sin visa. Y una de las cuestiones también importantes es que si nosotros viajamos a cualquier lado del mundo y no hay consulado polaco o consulado argentino, por ejemplo, si entramos con el pasaporte de la Unión Europea, por supuesto, si no hay consulado polaco, podemos acceder a cualquier consulado de cualquier país de la Unión Europea. Nos tienen que atender porque somos ciudadanos europeos. Entonces esto es muy importante para los que viajan mucho y por ahí tienen algún inconveniente en algún país en los que puede ser que no haya una representación polaca o argentina. Está bueno tener esto en cuenta. Una cosita más que quería agregar es que, no sé si lo pusimos como pregunta, pero hay gente que nos consultó, nos dijo, miren, yo ya tengo el pasaporte, pero tengo hijos chiquitos, ¿para qué se los voy a sacar ahora si yo ya tengo, voy a esperar? La realidad es que es verdad que hay veces uno dice, ¿para qué lo voy a sacar si en 10 años lo tengo que renovar? Más allá de los beneficios que dijo Noelia, y si uno va a viajar a Estados Unidos, Canadá también, no requiere la visa, es que al día de hoy Polonia no tiene requisitos, digamos, para la obtención de la ciudadanía y consecuentemente el pasaporte, como hay ciertos países. Conozco mucha gente, que es amigos, que se hicieron pasaporte español, tuvieron que viajar a España, dar un examen de historia. En otros países por ahí te piden examen de idioma para obtener el pasaporte. Bueno, al día de hoy esos requisitos no hay ninguno. No hay que dar un examen de polaco, ni de historia, ni de idioma, no hay que viajar a Polonia para hacer nada. Entonces, hoy en día, si uno le quiere pedir para sus hijos, ya digamos, sería muy sencillo. El día de mañana no sabemos, no decimos que lo habrá, pero no sabemos si el día de mañana ponen una nueva ley que diga que para ser polaco hay que hacer un examen de polaco, que ahí sí les digo que va a ser imposible porque el idioma polaco es uno de los más difíciles para aprender y para
es complicadísimo, les digo porque... La vodka ayuda un poco para la pronunciación. Puede ser, Un la tip lengua para- es imposible. Bueno, y esta última pregunta de cuánto demora el trámite y cuánto cuesta también es muy frecuente. La realidad es que, como vieron, cada caso es particular, cada historia de familia, cada trámite es muy particular, no va a haber dos iguales porque cada familiar emigró en un momento diferente, se casó en un momento diferente, tuvieron hijos de forma diferente, algunos hicieron el servicio militar y el otro no, o algunos, que nos pasó hace poco con un caso, antes de venir a Argentina, pasaron por otros países, por Paraguay, ahora estamos consiguiendo, ya lo conseguimos, todas las partidas de Paraguay, de no ciudadano, o países que, obviamente, escapándose, pasaban por diferentes lugares que si tuvieron algún rastro ahí o algún documento, tenemos que también rastrear en esos lugares. Entonces, la demora de cada trámite varía. Lo que podemos decir es que si un trámite está con la documentación razonablemente bien y tenemos toda la información, puede durar 8 meses, o puede ser menos. Un trámite que es un poquito más complejo se puede demorar un poco más. Y eso mismo afecta el tema del costo, porque no es lo mismo un trámite que donde está todos los documentos, digamos, servidos o más fáciles de conseguir, que un caso en donde se requiere, digamos, mucho más esfuerzo y mucho más horas de trabajo y de búsqueda para conseguir información, ¿no? Así que eso realmente varía en cada caso y nosotros con cada cliente, con cada persona, nos sentamos, lo evaluamos y nos ponemos de acuerdo. Bueno, finalmente, ¿cómo se puede obtener más información? Ahí tenemos un mail, ciudadaniapolaca@estudiorosansky.com solamente, en donde nos pueden escribir y hacernos todas las preguntas que tengan. Lo que es bueno y recomendamos es que cuando escriban un mail, que pongan obviamente todos sus datos de contacto, no solo el mail, y que nos cuenten en detalle cómo es, digamos, la historia de cómo, digamos, son los descendientes de polacos, por qué parte, con fechas, y si tienen documentación, aunque piensen que no es relevante, que si pueden que la escaneen o le saquen una foto y nos lo envíen, porque de eso va a depender mucho la respuesta que les vamos a dar y necesitamos evaluar la documentación. Me está pasando que mucha gente nos llama por teléfono. Yo no quiero yo soy simpático, me gusta hablar con todo el mundo y atiendo a todos, pero realmente por teléfono es muy difícil transmitir algo porque nosotros, y más como abogados, nos basamos en papeles. Entonces, salvo que no tenga ningún papel, bueno, no hay problema, pero si ustedes nos mandan un mail, nos cuentan la historia con fechas, con detalles, y nos adjuntan la documentación que tienen, nos va a ser mucho más fácil para evaluarla y después darles una respuesta. Así que creo que hasta ahí está. Ahora, si... Bueno, Rita, ahora me toca a mí, tengo un montón más de preguntas. La gente, la verdad que el tema evidentemente llamó mucho la atención por todos lados. La ciudadanía polaca realmente es muy interesante, más como dijeron ustedes al principio en este momento. Voy a empezar de a poquito con las preguntas, a ver, más o menos algunas se respondieron, pero otras tantas no. Hay algunas muy específicas, como si es necesario hacer la traducción de la documentación. Eso es muy importante, Noelia lo sabe bien, pero adelanto un poquito, es que sí, toda la documentación tiene que ser traducida al polaco y la realidad es que, digamos, las traducciones que se puedan hacer acá deben ser confirmadas o por el cónsul polaco en la Argentina, o si se envían a Polonia, se tienen que hacer en Polonia con un traductor público, porque acá, digamos, las traducciones que se puedan hacer no son, corregime, no es que hay traductores públicos acá en Polonia. Claro. No te los reconocen. Exacto, no hay traductor público, entonces cualquier traducción que uno haga, por más de que sea con algún traductor de acá de Argentina, la realidad es que pasa por la verificación del cónsul. Y el costo de la verificación de la traducción es de $34 cada 1.125 caracteres con espacios, que es la hoja, el formato de hoja de traducción jurada. Entonces no es una hoja, sino que a veces son 2 o 3 hojas por cada hoja que traducimos. Entonces se hace bastante oneroso
a veces cuando se hace la verificación acá en Argentina. Muchas veces es más barato hacer con traducción por traductor público jurado de Polonia. Eso a veces abarata un poco los costos. Pero bueno, si es alguna documentación Esto más lo sé, chica, aparte no. por una situación particular, es como que uno encuentra un montón de documentos y en realidad muchas veces no sabes lo que dice, porque el polaco, como decían ustedes, Sí, es muy es que difícil. no solamente van a estar en polaco, van a estar en ruso, van a estar en latín, pueden estar en alemán, depende de dónde han nacido o se han casado nuestros antepasados, de en qué repartición quedaron de Polonia, van a estar en distintos idiomas. Entonces, muchas veces se hace necesario, en Argentina no hay traductor de latín a español, por ejemplo, no hay traductor público de latín a español. Entonces hay veces que es necesario hacer las traducciones en otro lado por eso. Bueno, voy a seguir con algunas preguntitas como para avanzar, porque son muchas las que van llegando. ¿Cada cuánto tiempo se renueva el pasaporte polaco si ya lo tengo hecho? Cada 10 10 años. años. Sí. Hay que ver porque, bueno, está la vigencia en el mismo pasaporte, lo indica, pero hay algunos que son provisorios, después hay algunos que también son para menores de edad, hay descuentos Ahí tengo la también para pregunta, jubilados. justo. Para Cuando los estudiantes y jubilados menores... hay descuento de pasaporte, sí. Ah, mira qué bien. Eso no está en la pregunta, pero es un buen dato. Cuando los menores tuvieron ciudadanía y pasaporte por medio de la madre, al cumplir los 18 años, ¿es necesario hacer la confirmación de la ciudadanía como mayores? En No, ese ya, caso, ¿cómo? no. Una vez que ya tiene la confirmación de la ciudadanía, eso indica que o sea, la confirmación de la ciudadanía es un acto administrativo que es meramente declarativo. Declara una situación que ya existe, que es que esa persona es ciudadana polaca, ¿sí? Y es ciudadano polaco de nacimiento. Entonces, la declaración que ya tiene el papelito blanco de confirmación de ciudadanía te sirve por vida, no es que hay que hacer otro trámite posterior. Otra pregunta. Mi hermano ya hizo el trámite y tiene el pasaporte polaco. Bien. ¿Simplifica ese trámite si yo lo quiero hacer? Sí, simplifica porque cuando uno ingresa el formulario de solicitud de confirmación de ciudadanía, tiene que indicar que el hermano fulano de tal, con el número tal de trámite, adjuntar la confirmación de la ciudadanía, la partida de nacimiento transcripta en el registro civil de Polonia, y además adjuntar documentación que me ligue con mi hermano, o sea, que yo pueda confirmar que él es mi hermano, ¿sí? Sería mi partida de nacimiento, para confirmar de que efectivamente de que son los hermanos. es mi hermano. Ayuda, pero una cosita, pero puede llegar a ocurrir, como dijo antes Noelia, de que un hermano pueda tenerlo y el otro no. O sea, hay algunos casos que... Es lo que iba a agregar por la ley 1951, ¿no? Algo así. Exacto, Si recuerdo exacto. Y hay que evaluar, hay muchos casos, hay que evaluar todo. Por ejemplo, el tema del reconocimiento paterno es un tema con la otra ley, no la del 51, la del 67. Entonces, hay cuestiones que hay que evaluar viendo las partidas de nacimiento, viendo todo con 50 ojos, porque también aparecen cosas que uno no entiende cómo puede ser que aparezca esto en el acta, pero resulta que anotaron mal el nombre, anotaron mal el apellido, bueno, esto no pasó inventaron porque correctamente. mucha gente cuando entró a Argentina también fue cambiado el apellido, entonces después no coincide, esto también lo sé por historias personales, no coincide el apellido de ingreso con la partida de nacimiento polaco, o sea, tendrá que ver con el tema de las traducciones, supongo, todo esto, ¿no? Sí, mucho es la mano del traductor, o sea, el traductor ayuda mucho con el tema de los nombres, por ejemplo. El tema de los nombres hay veces que son totalmente distintos, entonces el traductor ayuda. En cuanto a los apellidos, siempre y cuando no sea una diferencia abismal entre el apellido original y el apellido que le colocaron en Argentina, la realidad es que se puede probar con la documentación adicional, ¿no? Que es la misma persona. Uno tiene que darle certeza al funcionario que nos va a confirmar la ciudadanía de que es exactamente esa persona y no otra. Sigo con las preguntitas así a ver si podemos llegar a concretar todas. Tengo pasaporte polaco, nunca fui. ¿Pueden en algún momento revocarme la ciudadanía? No, la ciudadanía no se puede revocar. La única opción es uno mismo renunciar a la ciudadanía. No hay otra forma de que uno pueda perder la ciudadanía cuando ya la tiene. Si es que la tiene, ojo con eso, que no sea como el caso que le pasó al amigo de Andy, Sí. que en realidad nunca tramitó la ciudadanía, sino que tenía solamente pasaporte y número de PESEL, que es un número propio que identifica a la persona con datos biométricos. ¿De qué forma se pueden rastrear documentos en Argentina?
por ejemplo, vos hablaste que Argentina era un buen país, en registro civil, Policía Federal, etcétera. Sí, la Policía Federal, por ejemplo, luego, obviamente, si se naturalizó, podemos obtener el expediente de naturalización. Dentro del expediente de naturalización hay que pedirles archivo, obviamente, en el juzgado, verificar cuál es la documentación que hay para desglosarla, hay que pedir el desglose, adjuntar copias. Después también en migraciones, ahí está el CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios, ahí tienen toda la base de ingresos por barco a Buenos Aires, así que si alguno quiere buscar cuándo vino su antepasado, puede tratar de rastrearlo por CEMLA. En la página es muy sencillo, ponen el apellido, y a veces les falta, a veces no están todos bien escritos como bien habíamos indicado, así que puede ser que no los encuentren de una, pero si tienen datos, por ejemplo, sobre la fecha en que ingresaron, el nombre del barco, se hace más fácil, se puede acceder al archivo intermedio del Centro de Estudios Migratorios, y dentro del archivo intermedio están todas las listas de los barcos, entonces se puede buscar manualmente, es muy divertido, buscar manualmente dentro de la lista, y uno se entera con quiénes vinieron nuestros antepasados. Por ahí encuentran que resulta que vinieron con más hermanos, así que Parte es del una búsqueda trabajo interesante. parte del trabajo que hacemos, y Noelia es experta en esto tambite es de detective. Te iba a decir, esto es Sherlock Holmes, parece, tenés que estar buscando. Es de investigar y ver y de repente ir a la policía y conseguir una carpeta, y esa carpeta te lleva a un expediente de una sucesión, y bueno, y así es como tratamos de buscar la información. De buscar. Bueno, acá están preguntando, pero les cuento que esto está grabado, así que después va a estar en el canal oficial de ACOAG, así que lo pueden buscar en YouTube después, porque preguntan. Acá piden tengo un caso muy específico, sería bueno que nos pasen el teléfono de contacto, ya pasaron el mail y eso lo vamos a repetir después. Agrego una más, me dicen acá, ¿hay algún lugar donde poder corroborar si una ciudadanía polaca no se perdió antes? Bueno, es un tema de lo que hablábamos hoy, ¿no? De todas las definiciones que hubo de Polonia, ¿no? Divisiones, se dividió en 3. Sí, la realidad es que no hay forma de darse cuenta. Uno se da cuenta a través de los hechos. El cliente relata los hechos, trae la documentación, y nosotros en base a eso podemos más o menos inferir si pudo haber o no perdido la ciudadanía. Respecto a si se refiere específicamente a si pidió el permiso del gobierno polaco o renunció a su ciudadanía, hay un registro especial, pero la realidad es que es bastante nuevo, entonces si es más antiguo, no creo que haya ese tipo de registros. Puede ser que en el consulado haya algo, pero no se tiene acceso a los documentos del consulado. Sigo. ¿Se puede conseguir el pasaporte polaco de mi abuelo? No, depende. La realidad es que es una pregunta complicada. Los pasaportes eran únicos, ¿sí? Se emitían, y no es que hay una copia en Polonia de ese pasaporte. Puede llegar a haber un formulario por el cual se pidió alguna cédula de identidad, un pasaporte. Es muy raro poder encontrar ese tipo de documentación. Puede llegar a haber, pero yo les digo que no pierdan las esperanzas con búsquedas en Argentina. Yo encontré en una carpeta de un expediente de sucesión los pasaportes originales, porque era la única forma que tenían para acreditar la filiación en la sucesión. Entonces tuvieron que adjuntar los pasaportes. Eso ocurría antes porque o no había para sacar fotocopias, o eran muy costosas. Entonces directamente acompañaban la documentación original y después quedaban en los expedientes. Entonces hay veces, obviamente hay que rastrearlo, hay que pedir el desarchivo y hay que buscarlo, pero hay veces que en expedientes, digamos, viejos se consiguen información y documentación original. Claro. Bueno, acá otra pregunta que le hicieron, porque creo que también ya hubo respuesta, pero por las dudas, así queda bien claro. ¿Qué papeles necesito para recabar, para empezar el trámite, para iniciar el trámite? ¿Qué tengo que hacer si quiero iniciar el trámite? Bueno, como dijo Noelia al principio, es toda la documentación que tenga relevante a su familiar de Polonia, y si no tienen nada de información, y por lo menos el nombre, fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, algo de información obviamente tenemos que tener para empezar. Una punta para empezar. Obviamente el caso cada vez es complicado, pero no es imposible. No es imposible, y además, por ejemplo, las partidas argentinas,
de las partidas argentinas se pueden sacar bastantes datos. Por ejemplo, en la partida de función, por lo general figura si el antepasado se naturalizó o no. Si dice naturalizado argentino, entonces podemos ahí decir, hay una carpeta de un expediente de naturalización, ¿sí? Entonces puede ser que haya documentación ahí. Y después también podemos sacar información de las partidas de matrimonio. Las partidas de matrimonio son realmente muy importantes porque muchas veces indicaban los nombres de los abuelos, entonces ahí encontramos un montón de datos filiatorios que son interesantes para poder hacer la búsqueda. También indicaban el lugar de nacimiento a veces, y bueno, con esto más o menos se puede empezar a buscar cuando no se tiene los tengo algunas preguntas más, pero después tenemos que ir cerrando. Una de ellas dice, ¿cómo se podría probar la fecha de nacionalización argentina si no se tiene la documentación? Necesitamos la partida de defunción. En la partida de defunción, si dice argentino naturalizado, se pide el certificado en la Cámara Nacional Electoral. En la Cámara Nacional Electoral están todos los datos de nacimiento, defunción, fecha de cuando prestó jura a Argentina, y están los datos del juzgado y a veces el número de expediente de naturalización. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, más o menos, el tiempo nos dijeron, más o menos que son 8 meses, depende más o menos, como siempre, cualquier trámite, y preguntan aproximado en dólares el costo, porque así como ya dijimos también que no hay que viajar a Polonia, ya dijimos que eso es importante. Bueno, siguen preguntando esto, yo creo que como decían ustedes muy claramente, cada caso es particular y se evaluará en función de esto. Supongo y entiendo que es así en derecho. Sí. De vuelta, es muy difícil de poder determinarlo porque de vuelta tampoco es lo mismo un trámite particular de una persona que lo va a hacer por su cuenta que cuando viene, como tenemos ahora, una familia que son 7. Entonces ahí ciertos costos podemos reducir porque no es lo mismo traducir, digamos, un documento que me sirve para muchos que para otros. Si fuese una persona individual, puede rondar los $1.000 alrededor. Pero bueno, y hay gastos que de vuelta, si hay que... No te voy a hacer el chiste, pero ¿qué tipo de dólar? No conocemos otro dólar que No, el bueno, billete verde. por eso. Bueno, porque te cuento, hay muchos gastos que son efectivamente en dólares. Pero de vuelta, cada caso es diferente y puede variar. Para ir cerrando esto, y la verdad que, bueno, una de las últimas preguntas es cierto que Polonia se va del mercado común europeo? Esto no sé si vos lo podés contestar, Noé, pero bueno. No se va a ir, no se va a ir. Comentarios. No, son comentarios que hacen, pero no, de ninguna forma. Y me gustaría que vos en pocas palabras, que estuviste el año pasado, me dijiste en Polonia, nos cuentes más o menos qué impresión como ciudad, como qué sensación, como una impresión. Polonia es hermosa, así que cuando saquen la ciudadanía se van a Polonia obligatoriamente a visitar, es hermosa, todos los años cambia. Por eso Polonia no se va a ir a la Unión Europea, porque Polonia recibe mucho dinero de la Unión Europea para hacer inversiones, así que está cada vez mejor. La vida ya es impresionante. Yo viví un año en Varsovia, así que me conozco todos los puntos de Polonia, básicamente. Lo que me dijeron es que hay mucha vida nocturna, ¿no? Mucha vida nocturna. Eso es bueno, además de la especialización que hice allá, la vida nocturna fue el máster, entonces... Y la música te acompaña con la música. Déjame agregar que yo ya estuve 3 veces en Polonia, por trabajo las 3 veces, pero quiero comentar, digamos, mi experiencia, digamos, como judío, digamos, cuando llegué y sabiendo que mi abuelo era de ahí, y mi abuela era de ahí, realmente, digamos, fue algo emocionante. Hay mucha gente que me decía, bueno, ¿cómo te trataron? Y la realidad que todas las 3 veces, y estuve con mucha gente, con gente del gobierno, con gente de empresas, de cámaras, siempre tuvimos un trato espectacular. Yo nunca tuve que ni ocultar ni decir nada, digamos, de mi condición de judío y hablar, y cuando traían los pierogi, que son los vareni, que le decían, estos son como los vareni que comemos en casa, y siempre tuve, digamos, un trato espectacular. La gente es muy amable, el lugar realmente es hermoso, es muy lindo para recorrer, así que bueno, lo recomiendo. Una buena experiencia. Súper, realmente sí.
En algún momento, y es una pregunta personal, ¿no te planteaste si tus abuelos nos hubiesen ofendido de que retomabas volver a Polonia? Sinceramente no los pensé. La realidad es que me pasó mucho cuando yo hacía búsqueda y recupero de propiedades en Polonia, que tuve gente, clientes, que le habíamos encontrado una propiedad en Cracovia, por ejemplo, y tenía un comprador que se la quería comprar en $1.000.000, y la gente de acá, el familiar decía, no me interesa, no quiero saber nada de Polonia, mataron a todos mis familiares, pero la realidad es que no fue Polonia que mató a los familiares, fueron los nazis que estaban ahí, y digamos, uno viene de ahí. Yo tengo sangre polaca porque mi abuelo nació ahí y mi abuela también nació ahí. Y al revés, yo incluso le decía a la gente, si vos hoy en día podés obtener lo que te corresponde, que en ese momento eran las propiedades, y en este caso puede ser un pasaporte que te beneficia a vos, que beneficia a tus nietos el día de mañana que quieran estudiar en Europa, en cualquier lugar de Europa, que quieran hacer un máster, que quieran abrirse una cuenta, que quieran trabajar, ¿por qué no hacerlo, no? Siguen llegando preguntas, la verdad que han despertado, chicos, un interés terrible. Voy a hacer una más porque para que no quede la gente con la sensación esta de que a mí no me respondieron o mi pregunta no la leíste. El pasaporte de mi hija menor de edad vence en febrero del 2021. ¿Cómo hago para renovarlo ahora en época de pandemia? Bueno, está complicado el tema de turnos. La realidad es que ahora se retomó hace poquito, el 1 de septiembre, recién la atención consular con nuevos protocolos, pero están dando turnos por un mail para lo que es carpetas de ciudadanía, temas legales, pero para lo que es pasaportes siguen con el sistema de e-consulat, que la realidad es que es bastante complejo porque uno entra a cualquier hora y nunca consigue turno. Lamentablemente no hay otra opción. A ver, la realidad es que si ella se tiene que ir urgente, puede sacar un pasaporte provisorio, ¿sí? Para eso sí puede mandar un mail y sacar un pasaporte provisorio que le va a durar para entrar a Polonia y después ya está. Entonces, siempre la opción está de sacar un pasaporte provisorio si uno realmente tiene una urgencia. Pero Bueno, si no, tiene que intentar con el sistema todo el tiempo. bueno, muchísimas gracias, la verdad, a ambos. Muchísimas gracias, los queremos ver en ACOAS, los vamos a invitar cuando termine todo esto. Andy, te vuelvo a repetir, quiero que tus hijos vengan a ACOAS, que se críen acá porque somos una gran familia. La verdad que vos lo sabés perfectamente porque estás casado con con una casi hija mía, porque es la mejor amiga de mi hija, a la que amo profundamente, por lo tanto tus hijos también son esto. Y bueno, compartir todo esto en familia creo que es maravilloso. Gracias una vez más, ojalá que todos puedan consultarlos y que podamos cada uno cumplir sus ganas de tener el pasaporte europeo polaco en este caso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Las consultas que tengan, los que no se pudieron contestar, que nos manden mail, que les vamos a contestar a la brevedad, apenas podamos. Y de vuelta, gracias a ustedes, fue un gusto. Vos sabés que yo sigo siendo socio de ACOAG, así que y estoy Es un chiste, es un chiste. No, es un ya chiste. sé. Así que bueno, muchas gracias y estamos para lo que necesiten. Escríbanos que les vamos a contestar. Ahí estamos pasando por chat el mail de nuevo para que todos lo tengan. De todas maneras, esto queda todo grabado y el mail lo vamos a pasar a los que requieran. Desde nuestro lugar, desde Cultura, desde ACOAG en Casa, estamos muy contentos y vamos a tratar de encontrarnos todos juntos, aunque sea a través de la pantalla, el próximo sábado a las 19:30 para jugar en familia, para hacer reflexiones, para recibir este año nuevo de Rosh Hashanah con el corazón abierto, como siempre lo hacemos, y cerrar con el show de Andini para que nos riamos un poco y podamos ponerle buena onda a estos días que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a todos los que se han prendido en la charla, y bueno, nos vemos prontito, espero.